Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic, el camino al despertar. Y hoy tenemos un tema muy especial, DMT, tabú. DMT, psicodélicos, el tabú, el origen del tabú, es una droga. ¿Qué es el DMT? ¿Qué es una droga, no? Este es uno de los temas donde vamos a empezar a relacionar el DMT con todo este camino espiritual y de la conciencia que hemos venido hablando. Entonces, pues primero que nada, quisiera invitar a todo el oyente a que tuviera una mente muy abierta en torno a lo que vamos a platicar del DMT. Te digo porque hay gente que simplemente dice, no, pues es una droga y se quedan con ese mensaje y se cierran a poder escuchar, entender y aprender lo que es esta molécula tan especial, ¿no? Entonces, pues mira, para empezar, quisiera recordar que en mi pasado, pues yo tuve un tema de adicción al alcohol y también pues a la farmacodependencia, ¿no? Al final es una de las adicciones más fuertes, pero como son legales, pues entonces la gente no le tiene ese tabú. Sí, se suaviza un poco Pues sí, el mensaje. porque es ilógico que esté normalizado ser adicto al ribotril y a ciertos fármacos psicotrópicos que son altamente dañinos para la psique y que al final tienen efectos secundarios brutales. Quiero que sepan que a papá gobierno no le interesa para nada la salud de los individuos. Si estuviera prohibido lo que hace daño, pues estaría prohibido el cigarro y el alcohol. Porque nada mata más gente que el alcohol. Y no es que lo satanice, es que es una cosa, es una realidad. Sí, claro. Entonces, no está prohibido lo que hace daño, está prohibido lo que te da conocimiento. Y precisamente psicodélico, la traducción así literal, etimológica, quiere decir conocimiento del alma. Entonces, psicodélico, eso quiere decir que conocimiento del alma. Dicho esto es porque desde hace mucho tiempo culturas antiguas como los mayas y las culturas previas a ellos y varias culturas indígenas en Sudamérica y en Europa usaban los psicodélicos precisamente para conocer su yo interno, ¿no? Para profundizar en sí mismos. Al final, cuando una persona investiga y observa lo que le provocan estos psicodélicos al cuerpo o a la psique, realmente te das cuenta que es una nueva manera de expandir tu conciencia y de profundizar en ti. O sea, al final te da una nueva percepción de la vida y de la manera en la que asimilas la realidad. Precisamente vamos a empezar con uno de los psicodélicos más potentes del mundo, que es el DMT. Y curiosamente resulta importante el DMT porque tiene una relación directa con todos los seres vivos. El DMT, en una molecularmente hablando, es sumamente parecido al triptofán, que es el aminoácido que se encuentra en absolutamente todos los seres vivos. Dicho esto, etnobotánicos y científicos creen que entonces todos los seres vivos, todas las plantas, todos los animales podrían sintetizar el DMT. Los ratones, los roedores sintetizan DMT, nosotros sintetizamos DMT y una gran cantidad de plantas y de hongos. Los más conocidos pues son los hongos psilocibe, los que contienen psilocibina. La psilocibina es 4-PO-DMT, o sea, el DMT, un derivado del DMT. Y nosotros también en estados de meditación, de ayuno, y cuando tenemos unos sueños muy profundos, es nuestra glándula pineal la que está sintetizando DMT. Incluso también cuando hay un shock muy fuerte, Cuando se hay libera, shock, ¿no? Cuando hay un shock muy fuerte. Y hay dos ocasiones en la vida del ser humano que va a producir una cantidad excesiva de DMT, que es cuando naces y cuando te mueres. Entonces, esto ha incitado a una investigación de cuál es la relación del DMT y por qué la producimos cuando nacemos y cuando morimos. Hay estudios que sugieren
sobre todo hechos por Rick Strassman, que es un científico que ha dedicado su vida a la investigación del DMT. Y sugiere Strassman que la glándula pineal es, vamos a decir, como el satélite del alma, ¿no? Entonces, que de cierta manera la glándula pineal, cuando libera este DMT, genera esta expansión de conciencia, libera el alma, vamos a decirlo. Y también por eso cuando te mueres es tu cuerpo inundándose en DMT, permitiendo que el alma salga del cuerpo. Y justamente cuando un cuerpo, cuando un embrión recibe o se considera que recibe o que empieza a tener vida, un feto, es precisamente cuando su glándula pineal puede ser como la antena receptora del alma. Entonces es sumamente coincidente y hay muchas, ¿cómo se dice? Pues coincidencias, ¿no? Con toda esta investigación que nos lleva a creer que hay una relación sumamente directa entre el DMT, la conciencia humana y la glándula pineal. Entonces, nuestra glándula pineal puede producir DMT en estados muy profundos de meditación, en estados de ayuno, de un ayuno espiritual, un ayuno muy profundo en un aislamiento, como los que hacían Cristo y Buda. Entonces tu glándula podría segregar esta molécula tan especial. Entonces, esta molécula también se encuentra en varias plantas y animales que podemos adquirir de manera externa cuando nosotros no la estamos produciendo. El sistema, me refiero a este grupo de control que controla el planeta, han hecho un gran esfuerzo por evitar que nosotros podamos liberar esta hormona de nuestra glándula pineal. Y hay muchas cosas en nuestro día a día que fortalecen la calcificación de la glándula pineal. La pasta de dientes. La pasta de dientes. Sí. El agua que toman los gringos de grifo tiene una cantidad excesiva de flúor, que es lo que más calcifica la glándula pineal. Entonces, pues este sistema está hecho para eso, ¿no? Hay ciertas, ¿cómo se dice? Prácticas que puedes hacer para irla descalcificando. Y una de las más importantes es la meditación. La meditación va a estimular el movimiento de la glándula pineal. Se cree que antiguamente nuestra glándula pineal era del tamaño de un ojo, pero precisamente por dejarla de usar y por la restricción que tuvimos, ahorita es del tamaño de un guisante. Pero la glándula pineal es sumamente importante en todas las culturas y filósofos. Está presente en todo, en el báculo del Papa. En todos lados. En todos lados. Los griegos, la filosofía, varios filósofos han hablado de la glándula pineal. Está en varias pinturas en Sumeria, en Egipto, porque precisamente es el miembro, que no me acuerdo quién fue de los filósofos que decía que era el asiento del alma. Entonces, precisamente coincide con lo que dice Strassman. Y bueno, pues entrando un poquito más en tema, esta molécula que se encuentra en varias plantas y animales resulta ser una herramienta que el mismo planeta le da a él mismo, porque nosotros somos el planeta. El ser humano egoicamente cree que él es el que está evolucionando, pero es el planeta el que está evolucionando. El ser humano solamente es una expresión del planeta Tierra. Es una manera en la que el planeta expresa ese nivel de conciencia que ha adquirido. Pero quien está, vamos a decir, el ser divino superior a nosotros es la Tierra. La Tierra es un ser que ha ido evolucionando hasta tener un ser consciente que somos nosotros. Si nosotros no llegamos a sobrevivir como especie, nosotros nos extinguiríamos como especie y el planeta Tierra tendría que sacar una especie con una conciencia más elevada para poder sobrevivir. Sí, incluso el día que el Sol se vuelva una supernova y devore al planeta, se va a transformar en algo eventualmente. Sí, claro, siempre están evolucionando. El planeta Tierra precisamente por eso tiene una forma esférica, como la célula, porque ese es
un estado donde se ha ido perfeccionando en su forma. Esa forma de ser esférico es un estado de perfección que ha generado la Tierra y que ha producido una maravilla como es, porque es un planeta sumamente maravilloso. Pero bueno, lo que voy es que nosotros somos una expresión del planeta y pues el planeta mismo, para ayudarse a sí mismo, como conciencia que es, pues da estas herramientas, ¿no? Entonces hay un meme muy chistoso que dice que Dios nos da los psicodélicos para conocer nuestro espíritu y nuestra alma y explorar nuestra mente, que son una maravilla, ¿eh? O sea, son una verdadera maravilla. Y qué pena el que por tabú e ignorancia se prive de conocerlos, porque son una verdadera maravilla. Y precisamente dice Dios nos da los psicodélicos para explorar nuestro cuerpo, nuestra alma, y luego sale abajo el monito así de que el ser humano los vuelve ilegales. Sí, así como, güey, no mames. Entonces, hay que preguntarnos por qué los hicieron ilegales. Realmente, como lo venía comentando hace ratito, pues no es porque a papá gobierno le interese tu salud. Realmente te digo, si estuvieran prohibidos porque te hacen daño, pues no estaría permitido el alcohol y el cigarro y los enlatados y las salchichas. El azúcar. El azúcar. O sea, hay tantas cosas que realmente nos están causando un daño tan brutal. Pero bueno, al final lo que está prohibido, pues te repito, pues es el conocimiento. Y voy a hablar un poquito sobre todo en Latinoamérica, de dónde viene este tabú. Como lo comentaba en el capítulo 29 de Simio Sapiens, Hernán Cortés llegan los conquistadores y pues se dan cuenta que los mayas tenían un conocimiento extraordinario del cosmos. Y en todas las esculturas mayas ves cómo tienen hongos en varias partes, y las mamás, las mujeres mayas comían hongos para pasárselos por la leche a los bebés. Entonces teníamos una sociedad sumamente conectada. De hecho, quiero recomendar mucho el documental Fantastic Fungi de Netflix, y te puedes dar cuenta que el hongo y el micelenio traen unas raíces milenarias. O sea, imagínate la información que tiene el hongo, que tiene miles y miles de años, y es su manera de comunicarse contigo. Incluso esa es la teoría de cómo evolucionamos Esa es la teoría de Terence McKenna. De neandertales a ir hacia adelante. Correcto. Creo que hasta aprendieron a subirse al árbol. La teoría de Terence McKenna habla de que la conciencia no había evolucionado tanto, y esta especie de neandertal o de antes de ser un Homo sapiens, iba atrás del ganado, pero no para comerse el ganado, sino para comerse los hongos que salen en la popó. Sí. Hongos psilocibe, que de alguna manera afectan la conciencia, y entonces eso provocó una evolución en la conciencia. Esa es la teoría de Terence, que es un gran promotor de esto. Pero bueno, lo que quisiera que vieran este documental, para que vieran y se pusieran a observar la maravilla que es el hongo, la cantidad de información milenaria que trae, y que precisamente las plantas pues están ahí para comunicarse con nosotros, y esa es la manera en la que una planta te transmite su conocimiento milenario. Todas las plantas son sagradas y todas las plantas son divinas. El que ha echado a perder todo es el ser humano. La cocaína en sí, como hoja, como planta en Perú, si tú masticas la hoja de la coca, tiene muchísimas propiedades y te llena de energía y es maravillosa como planta. Sí. Pero a alguien se le ocurrió regarla con gasolina, ponerle cal, ponerle acetona y metérsela por la nariz. Empaquetarla. Entonces, ese es el tema. En sí la planta es maravillosa. Todas las plantas, pues tienen su porqué. Claro, o sea, incluso creo que el mismo tabaco tiene un fin espiritual y el tabaco de tierra, es maravilloso. Para aterrizarte, para estar en el presente. Para los chamanes y nosotros que lo utilizamos mucho, el tabaco es una maravilla. Pero hay una diferencia abismal entre el tabaco y el cigarro. Sí, claro. El cigarro que te fumas trae miles de químicos añadidos. Creo que pasa de 1000 químicos añadidos. Y precisamente para volverlo adictivo, ¿no? Entonces, si tú te fumas un tabaco chamánico, así compartimos uno que en algún momento te lo invitaré, no te quedan ganas de fumar en 1, 2 o 3 o 4 días, porque es muy fuerte. Entonces, y es limpiador y energético y te enraiza y te hace sentir, estás aquí ahora. Entonces,
Te repito, las plantas son una verdadera maravilla divina de la creación. De hecho, si te pones a analizarlo, es ilógico que vuelvas ilegal una planta, güey. ¿Cómo vas a hacer ilegal la naturaleza? Sí, A ver, güey, ¿cómo vas a prohibir la naturaleza? ¿Cómo le vas a prohibir un bosque que dé hongos y vas a ir a quemarlo porque dio hongos? ¿Cómo le vas a decir a un cultivo que no dé marihuana y lo vas a ir a quemar porque dio marihuana? Ahora, la marihuana es un sedante. Entonces resulta ser una planta maravillosa para curar cierto tipo de males, de malestares físicos y de dolencias. Y solo que hay gente que comete abuso de la marihuana y entonces a veces están todo el día sedados. Pero al final, pues no tiene de malo, ¿no? Digo, pues él es el que está sedado, él es el que no puede a lo mejor hacer un día laboral completo porque pues si estás todo el día sedado, pues estás todo el día como... Pero es una planta sumamente maravillosa y a lo que voy, nunca ha matado a nadie. Los hongos nunca han matado a nadie. Entonces quisiera que la gente volteara a ver que realmente estas plantas están ahí para transmitirnos algo, que realmente, si tú te pones a pensar el hongo en sí o el sapo de Sonora, pues ellos están ahí. Ellos, tiene que el ser humano comulgar con ellos para recibir estos mensajes. Entonces dense cuenta, por favor, de que están ahí para comunicarse con nosotros. No es nada más ahí de oquis, o sea, sobre todo entender que el ser humano, si no lo consume, en sí el hongo no hace nada. Entonces, ¿por qué tiene un efecto en el ser humano? Porque el ser humano está comulgando, usando esta herramienta para acceder a esos niveles tan profundos de conciencia que están ahí más allá del ruido mental. Y bueno, pues siguiendo un poquito con este tema, venía Hernán Cortés, llega y él quiere imponer sus impuestos y su religión, que se me hace muy curioso que la iglesia llega junto con Hacienda. Entonces llega Hernán Cortés y dice, a ver, pues yo voy a imponer mi lengua, mis culturas, mis costumbres, mis impuestos, mi religión. Y se da cuenta que los mayas pues tenían un conocimiento, perdón, pues es que aztecas, eran culturas mayas, mezcladas. Sí. Pero se da cuenta que todas estas culturas tenían un conocimiento abismal de lo que era el cosmos, lo que era... y llegó con tecnología que no necesitábamos. Los indígenas eran más sabios, él era más inteligente, ¿no? Tenía más uso de tecnología, pero nosotros, o las culturas que estaban aquí, eran sumamente sabias. Y de repente él, me parece, no me acuerdo qué cultura estaba en Oaxaca, pero tengo entendido por mi investigación que llega a Oaxaca y conoce a unos chamanes ahí que tenían estas plantas. Y él conoce una de estas plantas de poder. Y pues imagínate, cuando se da cuenta el acceso al universo que tenemos adentro. Y pues dice, no mames, cabrón, esto tiene que pasar a la prohibición y a la clandestinidad, porque esto nunca me va a dejar a mí como conquistador imponer mis normas. Va a tropezarse con mi misión de conquistador. De nombre de la reina, por favor. Entonces, él empieza, de ahí empieza este tabú. Con él empieza, vamos a decir, en Latinoamérica, con los conquistadores. Entonces, los conquistadores son los que mandan al tabú y a la clandestinidad el uso de estas plantas psicodélicas. Y pues así fue hasta la época donde Terence McKenna y este grupo de, vamos a decir, los hippies, empezaron a hacer un nuevo movimiento. Nuevamente menciono esta historia. El presidente actual de Estados Unidos en aquella época se da cuenta de que había un movimiento y estaban generando una contracultura. Entonces ve que está este grupo de gente que inclusive profesores de Harvard que decían que pues, la escuela no era necesaria, que te dieras cuenta que había otro tipo de vida. Y realmente hay una vida maravillosa para los que empiezan a ser conscientes. Empieza a haber una vida desapegada al sistema. No quiere decir que no trabajes, pero con un entendimiento muy diferente de lo que haces aquí, de lo que eres. Con un objetivo de perseguir la felicidad más allá del éxito exactamente. Económico. Entonces, pues empieza este movimiento de contracultura a generar seguidores y el presidente en aquel entonces, que siempre se me olvida su nombre, Reagan, dice, no, cabrón, o sea, estos güeyes están generando un peso, están haciendo una contracultura. Entonces empieza una campaña apoyado de la Marina contra los psicodélicos y empieza esta campaña
falsa campaña, apoyado pues de revistas y de los Marines. Y está bien chistoso porque hay un documental donde hablan de que te vuelves loco, de que te avientas por la ventana. Sí, el Reefer Madness, creo. De que te puedes quedar loco. Y güey, curiosamente nadie se ha quedado loco. Y cuando le preguntas, oye, no me quedo en el viaje y no me quedo loco, yo conozco a alguien que se quedó. Realmente si investigas, güey, nadie se ha quedado. Aquí hay un tema y es peligroso usar sintéticos porque no es lo mismo que tome el DMT que viene de la ayahuasca o 4-PEO DMT que viene de los hongos a consumir, por ejemplo, LSD que no sabes de dónde viene. Por eso yo hago mucho énfasis en usar todo natural. El podcast de Sabiduría Psicodélica, en algún momento escuché que la señora o señorita Tomasini habla de haber fumado el 5-meo DMT, que es el del sapo, y dice que lo fumó pero sintético y es hecho por los chinos. Entonces dije, wow, qué aventada, güey. ¿Cómo te fumas algo que salió del laboratorio de los chinos y que tú no sabes si el vehículo es sosa cáustica o qué vehículo trae y qué peligroso, güey? Porque en una de esas, pues ahí sí te puede fundir el cerebro. O sea, no quiere decir que la molécula en sí sea dañina, pero sí la manipulación nuevamente del ser humano. Por eso voy a hacer mucho énfasis en que cualquier persona que consuma o que esté o que vaya a experimentar con psicodélicos siempre sean de origen natural, o sea, que sea la ayahuasca hecha por los chamanes de Machu Picchu, que sean los hongos literalmente arrancados del campo, y el sapo de Sonora, pues que sea la glándula, ¿no? De que venga del sapito. Oye, y como cualquier cosa que el humano permite que entre a su cuerpo, ya sea información o estos psicodélicos, siempre es mucho mejor que venga acompañado de una intención. Claro. Para que este y sobre conocimiento todo las se primeras pueda absorber. veces, yo siempre recomendaría que hubiera un guía. Yo ahorita, después platicaremos del proyecto, pero yo ahorita estoy 100% enfocado en ayudar a las personas a utilizar estas herramientas precisamente como herramientas para el conocimiento interno. Precisamente estamos usando los psicodélicos para impulsar los estados de meditación en un aceleramiento de la conciencia, que precisamente para eso están ahí. Estos psicodélicos que hemos aprendido a utilizar, sobre todo la shanga, la ayahuasca, los hongos, el samadhi, que es otra... Todo al final viene del mismo DMT, pero hemos aprendido... me refiero a nosotros y el grupo de chamanes con los que estamos apoyándonos, hemos aprendido a usar estas herramientas para impulsar los estados meditativos. Claro, porque es muy diferente a consumir unos hongos en un estado recreativo, donde no va a pasar de un efecto lúdico a hacerlo en un tema de introspección. Y ahorita entramos un poquito más en ese tema porque de hecho de eso se trata y creo que vamos a tener que hacer a lo mejor 2 episodios de esto. Pero bueno, al final... Siempre quisiera hacer hincapié en que se usaran estas herramientas, estos psicodélicos, siempre buscando lo natural, porque nuevamente cuando el ser humano le mete la mano es donde lo echa a perder. Y bueno, haciendo una investigación yo muy profunda, pues realmente nunca ha habido una situación trágica con el consumo de estas sustancias. Nunca ha habido una sobredosis de hongos. Eso está impresionante. No hay registrado una sobredosis de hongos. Porque hay un momento donde ya no puedes comer más y pum, igual el sapo. Topado. O sea, el sapo de Sonora te lo fumas y ya no puedes fumar más. No puede haber una sobredosis porque ya no puedes fumar más, güey. ¿Sí me entiendes? Tu cuerpo es Tu cuerpo bastante se desconectó y ya estás en un trance. Además de que, hablando en el específico de esta molécula del DMT, que es un punto que la gente debe de saber, el DMT no nada más es natural. Bueno, cuando lo consumes natural, ¿verdad? Es orgánico para el cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo va a segregar cuando naces, cuando te mueres, cuando tienes sueños, cuando meditas, cuando ayunas. Entonces el cuerpo de alguna manera dice, oh, yo sé lo que es. Porque ya sabe lo que es. Tu cuerpo, bajo ninguna circunstancia, va a producir ni CBD, ni THC, ni va a fermentar alcohol, ni va a producir aspirina, ni va a producir paracetamol. Totalmente. Entonces resulta más intoxicante una aspirina que un hongo. Oye, yo como buen publicista y
ayudando a esta conversación diría, por ejemplo, como levantando esta objeción. Sí, Benjamín, pero pasaste de una adicción al alcohol ahora al DMT y en este mundo de tabú. ¿Puedes explicarles cómo es esto? Sacas. Claro. Mira, para empezar, una sustancia que te provoca adicción, vamos a decir el alcohol o las pastillas para dormir o el Adderall, porque esas fueron las que más impactaron mi vida. Normalmente tienes la ansiedad o la necesidad de hacerlo. Por ejemplo, el alcohol es brutal. Sí, o sea, apenas pasa la cruda y ya te da sed otra vez. Las pastillas para dormir, pues se vuelve, si no me la tomo, no duermo. Y el Adderall, si no me lo tomo, no me concentro. Y bueno, pues así cada quien con el problema que llegue a tener con alguna adicción. Precisamente estas psicodélicos o estas sustancias resultan lo contrario porque necesitas agarrar mucho valor para hacerlo. Como precisamente hay una muerte del ego y hay una transformación, es increíble cada vez que una persona se prepara para una sesión de Shanga o de sapo o de ayahuasca, necesitas agarrar valor. Sí, no es fácil. Necesitas prepararte. Entonces, es lo contrario a las adicciones. Precisamente una de los métodos para dejar de fumar más efectivos es el uso de los hongos. Hay un documental en Netflix, The Mind, la mente explicada, en pocas palabras, sí. Capítulo 4, psicodélicos, y te habla de cómo son usadas como herramientas. Y bueno, para resumirte, al final los mismos psicodélicos te empujan a que te des cuenta que no necesitas nada, ni siquiera los psicodélicos. Precisamente por eso están prohibidos y por eso las farmacéuticas no los usan. Sí, porque no es de uso recurrente. Exacto. Por ejemplo, en este documental de Netflix hablan de casos de depresión y ansiedad extrema que fueron curados con 1, 2 o 3 sesiones de psilocibina, o sea, de hongos. Entonces, tú imagínate qué negocio sería para alguien que en 3 sesiones estés curado, sería el peor negocio del mundo. Precisamente por eso no las usan. Claro. Ahorita ya empiezan porque ya hay un movimiento muy fuerte con este tema. Pero precisamente, pues a una farmacia le conviene tenerte ahí. O sea, una farmacia te quita un síntoma para abrirte otro. Pero el negocio de la farmacia, de la farmacéutica, es tenerte enfermito, hermano. En marketing le llaman lifetime customer value. O sea, el valor de cada cliente de por vida. O sea, esa palabra es durísima. Claro. Y precisamente una farmacia te quita un síntoma y te jode con otro. Los psicotrópicos, las pastillas para dormir, te calcifican el cerebro y luego te producen Alzheimer. Y una persona ahorita quiere dormir y al rato va a andar con un Alzheimer brutal y entonces ahora necesita otro tipo de medicamentos. Oye, y tampoco vas por la vida así, te levantas un sábado en la mañana y dices, ay, como que se me antojó un traguito de ayahuasca. Exactamente. Por eso te digo, son situaciones que precisamente te tienes que preparar para ellas. Abriendo un poquito el paréntesis, hay una película que se llama El último chamán en Netflix que habla precisamente de cuánto se tiene que preparar la gente cuando van a hacer un ritual de estos. Precisamente hacer un ritual de estos para que sea seguro y no tenga efectos de letalidad. Porque lo que te puede provocar la muerte no es en sí la ayahuasca o el sapo de Sonora, es el shock de no venir con un cuerpo preparado. Precisamente, por ejemplo, yo para atender a una persona y darle alguna de estas sustancias, como va a haber una comunión y un estado de meditación profundo, todos los chamanes, los verdaderos chamanes y la gente que lo hace con un uso responsable, te van a exigir una dieta previa por lo menos de 5 o 7 días. Sí, claro. Hay quienes te piden un mes. En Machu Picchu te piden hasta un año, güey. De no medicamentos, de venir en un estado de purificación. Entonces, en la película El último chamán sale un caso de una persona que muere por hacer una sesión de ayahuasca. Está muy bueno esa película documental que está en Netflix, The Last Shaman. Y precisamente una persona tiene una letalidad, pero justamente sale la policía haciendo la investigación y se dan cuenta de que la persona en su mochila traía 45 medicamentos, güey. O sea, traía una farmacia. Entonces no te mata la ayahuasca, te mata el shock
de entrar en un estado cuando estás intoxicado, güey. Y eso podría ser hasta una persona que venga del alcoholismo. Si viene de un alcoholismo muy severo y tú le quitas a alguien el alcohol de tajo, lo puedes matar, güey. Pero no lo mató que le quitaras el chupe, lo mató el shock. Sí. Por eso es un tema aprender que el cuerpo tiene que entrar en un estado de detox previo a consumir psicodélicos. Algo que yo en mi experiencia con ayahuasca y lo que más valoro de eso fue justamente todo lo previo, que de entrada entras en una conciencia de honrar lo que vas a hacer y esa desintoxicación, ya sea de alimentos, de sexo, de alcohol, de marihuana, incluso todo este ayuno, entras en un proceso de introspección previo que a la hora de hacer la ceremonia ya vienes más ligero, ya vienes trabajado. Entonces también la medicina hace que puedas ir a aquellas cosas que te están pesando, lastimando. Así es. Sí. Entonces voy a empezar a hacer un pequeño resumen y para no hacer el capítulo tan largo y mejor en otra ocasión seguimos platicando del DMT. Vamos a hablar voy a hacer un pequeño resumen. El DMT tiene una relación directa con la glándula pineal, la conciencia y con el DMT y la conciencia y la glándula pineal. Es una relación directa. Entonces, de alguna manera, cuando tú ingieres DMT, estás haciendo que tu glándula pineal segregue algo que generaría en estados de meditación. Entonces hay una relación directa, indiscutible, entre el DMT, la meditación, los estados espirituales. Hay por ahí otro videito de Discovery Channel que dice que habla de qué es el DMT, qué es el DMT de Discovery, y muy resumido, muy breve, pero sumamente pues completo, ¿no? Dura creo que 4 minutos. Entonces aquí podemos llevarnos esta parte. El DMT tiene una relación con la conciencia, con la vida y con la muerte, porque lo libero cuando nazco y cuando muero. Lo libero en estados de meditación muy profundo, entonces tiene una relación directa con la espiritualidad. Y ese es el mensaje que quiero dejar. Que entiendan que el DMT tiene una relación directa con todos estos aspectos de la glándula pineal, la conciencia humana, el alma, la meditación, el ayuno. Es importante saber esto porque podemos empezar a quitarnos el tabú del DMT. El DMT se encuentra en casi todas las plantas y animales del mundo y es increíblemente parecido al triptofán, que es el aminoácido responsable de toda la vida. Entonces hay algo muy peculiar en esta molécula que ha llamado tanto ahorita a los científicos a voltearla a ver, porque resulta que se encuentra en todos lados. Es como si fuera el lenguaje universal de todo y de todos. Es una maravilla. Este DMT se encuentra en cierto tipo de hongos, los psilocibe, se encuentra en la ayahuasca, en una medicina ancestral chamánica que están usando los chamanes aquí en México, que se está volviendo muy popular, que se llama el samadhi, también se encuentra en la shanga, etcétera, etcétera. Nuevamente quiero que se lleven que psicodélico quiere decir conocimiento del alma. Quiero que sepan que son sumamente seguros, sobre todo cuando se consumen de manera natural, cuando no vienen de un laboratorio. Son sumamente seguros. Nunca ha habido letalidades, nadie se queda en ningún lado. Cuando alguien se queda en algún lado es porque seguramente fumó algo que venía con una base sintética, un LSD, por eso es por lo que yo no jamás promuevo el uso del LSD, porque pues al venir de un laboratorio tú no sabes el vehículo que usaron y eso te puede provocar una intoxicación. Y con los hongos nunca ha habido una letalidad, hermano. Eso es un fact, eso es un dato. No te puedes quedar en ningún viaje, La medicina sale en su momento o la medicina ancestral sale. Y bueno, los casos de tragedia y eso pues son sumamente, ¿cómo se dice? Pues aislados, güey. Los casos de que realmente alguien se murió por fumar sapo es porque venía de usar Viagra y cocaína. Y si investigas cada caso, todo tiene un porqué. Oye, si y quiero dejar claro que son sumamente seguros, porque eso es un tabú que la gente tiene. Me voy a quedar allá, se me va a freír el cerebro. Y no tienen idea que lo peor que le pueden hacer a su cuerpo es estar consumiendo medicamentos de otro tipo de farmacia, el mismo alcohol, el daño que te provoca en la psique. Entonces,
Esto es lo contrario. Entonces, por favor, volteen a ver que se están perdiendo del conocimiento que te dan estas herramientas, que de manera natural están ahí, porque es la manera en la que las plantas se quieren comunicar con nosotros. La naturaleza que tú eres se está comunicando contigo. ¿Te ibas a decir algo? No, nada más para explicarte tu propia existencia. Claro. Todo eso que tenemos dudas, todo eso que no sabemos cómo responderlo, ahí está la respuesta. Y no es que ahí esté particularmente, pero es una herramienta. Es una herramienta para poder que te llegar a otras que te preguntas. Ayuda a acceder a tu interior. Precisamente por eso psicodélico quiere decir conocimiento del alma. Vamos a decir que el DMT, que vienen estos psicodélicos, es la manera en la que jalaras el switch o le dieras vuelta a la llave en tu glándula pineal para entrar adentro de ti, güey, para conocerte realmente. Estás explorando cosas que están adormecidas. Y bueno, creo que un punto a tocar importante es qué diferencia tienen los efectos lúdicos y espirituales del DMT. Según Rick Strassman, autor del libro DMT, la molécula del espíritu, el DMT funciona en 3 niveles. El psicodélico, la medicina ancestral y el enteógeno. ¿De qué dependen estos niveles? Del set y el setting. El set es como tú vas, lo que estás buscando, tu propósito, tu búsqueda interior, tu evolución espiritual, tu estado de ánimo, tu estado mental, etcétera. Entonces, antes de entrar en esto, me preguntaban hace poquito que si una persona tiene esquizofrenia y cierto tipo de problemas psicológicos, si es recomendable usar estos psicodélicos. Una persona que está en ese estado se tiene que evaluar individualmente. Claro. No puede ser algo genérico. Está comprobado que para las personas con problemas de esquizofrenia y este tipo o no se recomienda ni siquiera la meditación. Claro. Pero es precisamente porque ya hay un tema ahí que se tiene que checar si es un daño cerebral o qué es lo que está pasando y se tiene que evaluar individualmente. Pero así como estaría o no sería recomendado usar psicodélicos, igualmente no se les recomienda a ellos entrar en estados de meditación, porque si no entienden lo que está pasando puede ser contraproducente. Sí, totalmente. Eso yo lo había escuchado, que también puede lesionar la psique, pero bueno, una persona con esquizofrenia, eso ya tiene una psique fracturada. Hay que saber qué es la esquizofrenia y qué es lo que tienen y qué es lo que están pasando, porque a lo mejor ellos están viendo cosas que no entienden. Y entonces se debería de analizar caso por caso, claro, individualmente. Y no se sabe tampoco qué medicamentos estén tomando, todo exactamente, porque eso sí puede provocarles un shock. Claro. Pero al final, una persona que tiene una situación ahí, o sea, te repito, sería evaluarla individualmente y saber qué es lo que está pasando, qué medicamentos trae, qué es lo que ve, qué es lo que siente, y a lo mejor se podría guiar y empezar primero con ejercicios de meditación y empezar con dosis muy bajas. Pero bueno, al final Strassman dice que los psicodélicos trabajan de estas 3 maneras. Sí, y hablaste del set. El set y el setting son lo más importante. Cómo viene la persona, cómo está su estado mental, qué es lo que está buscando en su interior, cuál es su propósito, etcétera. Cuáles fueron sus vivencias, si trae traumas, si no, etc, etc. Y el setting es en qué lugar lo hace, con quién lo hace, todo el ambiente en el que se encuentra rodeado. Entonces, por ejemplo, una persona que se toma o se come unos chocongos o un hongo y se va de fiesta, nunca va a poder pasar del estado psicodélico. Y entonces va a estar en la fiesta y va a tener un efecto lúdico. Va a tener visuales, va a poder ver algunas luces, a lo mejor se va a sentir más energético, pero no va a pasar de ahí. Si una persona trae traumas y necesita sanar algo y necesita vomitar o sacar algo que le está causando un mal físico o espiritual, entonces el mismo hongo, bajo otras circunstancias, vamos también a lo mejor aumentando una dosis, pero el mismo hongo, el mismo tipo de hongo que te hizo que en la fiesta estuvieras viendo luces, por eso quiero que vean que en sí importa más el propósito que el hongo en sí. Sí, porque una gente me dice, ay, pero un hongo, pues aquí te lo comes en la fiesta y ¿qué tiene que ver eso con una ceremonia, no? Pero el propósito lo es todo, el set y el setting son todo. Si el hongo se da cuenta en su sabiduría que tú traes un trauma y estás buscando sanarlo y estás en un ambiente ceremonial, entonces el hongo va a pasar del psicodélico a la medicina ancestral. Vamos a llamarle el nivel 2. Okay.
y pasa a medicina ancestral, y como medicina ancestral va a cumplir su función de sanación. Y entonces va a haber catarsis, va a haber llanto, va a haber posiblemente un vómito, porque a veces la energía está retenida por ahí y tienes que expulsarla de algún modo. Y entonces podría haber esta manifestación de vómito, que al final casi siempre llegan en ayunas, entonces no hay vómito. O sea, está el movimiento de... pero no están sacando nada. Sí. Piensan que están sacando litros y a la hora que voltean, pues nada más era expulsar esa energía retenida y ese sentimiento que estaba ahí arraigado. Y cuando una persona entra en un proceso que ya entra en estados meditativos, que ya entra en estados profundos de autoobservación y autoconocimiento, y una persona ya trae una búsqueda espiritual, vamos a decir, más trabajada, que esto quiere decir con más experiencia, y que está buscando esa disolución del ego, ese salirse de la Matrix y todo lo que hemos platicado en los otros episodios, entonces el hongo se va a comportar como un enteógeno. Y enteógeno viene de la palabra teos, que quiere decir divinidad, y te va a conectar con tu parte divina. Y ese es el nivel más profundo de los psicodélicos, el enteógeno. Y entonces en esta experiencia el individuo puede saber que es Dios, vivir la divinidad adentro de él, como dijo Cristo, mirad, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Puede experimentar estados del samadhi, por eso a una medicina ancestral de hecho le pusieron samadhi, porque te permite experimentar estos estados que son lo más maravilloso que te puedes imaginar. Es más, ni siquiera te lo puedes imaginar porque va más allá de lo que la mente puede imaginar. Y bueno, entonces este es el tercer nivel. Entonces, según Rick Strassman, están estos tres niveles. El psicodélico, recreativo, que si nos comemos un honguito nos ponemos aquí a reírnos y jajaja y vemos colorcitos. La medicina ancestral, que va a liberar traumas y a sanar y a sacar eso que está ahí adentro que no te deja vivir a gusto. Y desde ese nivel las personas experimentan un cambio de vida, se sienten más ligeros. Hoy me marcó una persona y me dijo, güey, me siento súper diferente, no te imaginas, o sea, solté un chingo, me di cuenta que no sé qué, y le traía coraje a mi papá, le traía coraje a mi ex y todo, y se vuelve un proceso más liberador. Y revelador al mismo tiempo, sí. Entonces ese es el segundo nivel, la medicina ancestral, y el enteógeno, que es lo que estamos impulsando en el despertar de conciencia. El despertar de conciencia es el propósito que estamos haciendo en Shamanic, y precisamente el próximo episodio hablaremos un poquito de la glándula pineal a lo mejor o un poquito más del DMT, y vamos a empezar a hablar del proyecto de Shamanic, que es la propiedad que se adquirió en la sierra con el propósito de hacer estas ceremonias, utilizando estas herramientas, vamos a decir, utilizando el método chamánico para despertar, porque como repito, se puede despertar de muchas maneras, pero el método chamánico el uso del DMT resulta ser un acelerador muy efectivo para que en pocas sesiones el individuo experimente un verdadero cambio. En 3 sesiones puede haber un cambio radical en la manera en la que vive. Y en cambio, si lo hacemos por la vía del yoga y de la meditación y del ayuno, puede tardar varios años. Entonces, que hay que complementar todo, ¿no? Después yo doy 2 o 3 sesiones y no vuelvo a dar más, y me interesa que esa persona siga su búsqueda en su propósito. Porque lo dijiste, es una herramienta, es decirte, este puede ser un camino y ya, tú lo puedes seguir, claro. Precisamente lo que decías, no resultan adictivas porque las usas, te dan lo que te tienen que dar y entiendes que el camino sigue, o sea, y todo lo tienes adentro. Al final todo lo tienes de adentro. Te dan las medicinas, los hongos, los psicodélicos, te enseñan, bueno, sí, las medicinas ancestrales, que todo lo tienes adentro. Ese es el mensaje. Todo lo tienes adentro. Sí. Estas herramientas te ayudan a acceder a eso, vamos a decir, de manera acelerada, para que después el individuo pueda continuar con una vida muy diferente. Totalmente. En mi caso particular, después de estas ceremonias, después de experimentar con el DMT, lo que me ha pasado, aparte de sentirme mucho mejor, mucho más ligero, con una visión distinta de lo que soy y lo que es, ahora en mi meditación
puedo entrar en estados más profundos. Correcto. Y no tiene que ver... Porque te abrió una puerta. Sí, es como un Google Maps de... Te abrió una esto. puerta, te dejó ver a lo que vas y entonces es una maravilla. Tenía un Por chamán eso que me decía, si ves luz, ve a la luz. Ajá. Es un acelerador de conciencia precisamente. Son aceleradores de conciencia. Entonces, el próximo episodio estaremos hablando de eso, del proyecto de Shamanic y cómo estamos utilizando estos psicodélicos o estas plantas que contienen DMT como una herramienta para acceder a los estados meditativos más profundos. Y de esto se trata todo esto. Porque de esa manera, cuando el DMT funcione como enteógeno, se vive el despertar. Y entonces cambia por completo la manera en la que una persona vive. Es todo, mi Pituflies. Aquí la dejamos. Gracias por escuchar Shamanic y nos vemos en el próximo.